escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, más temprano que tarde, comenzará a tener sus impactos en Honduras en temas como el combustible, transporte y hasta en productos de la canasta básica. A petición de la defensa, juez admite como testigos a los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya en el caso Chequesol. Secretario de Finanzas nombra comisión liquidadora de 13 instituciones suprimidas. Este martes se comienza el proceso de elaboración del proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. 8 dependencias del Estado enfrentan un proceso de intervención e investigación ordenado por el Ejecutivo. Mientras se mantengan las negociaciones, se suspende el aumento al peaje. Sin embargo, se confirma que los incrementos se realizarán de manera paulatina. Sepultan en Guadalajara a El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este día 2 de marzo. Mira que la noticia del día no es la que tenemos en agenda, pero los sucesos son así y el periodismo es dinámico. Por tanto, hoy cambiamos y a última hora la noticia del día. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Bueno, un incendio de grandes proporciones que consume uno de los lugares turísticos históricos, no solo para la gente de Islas de la Bahía, sino para todos los que habitamos el territorio continental de Honduras y miles, yo diría millones de visitantes que han llegado a ese lugar. Cristina. Y precisamente, Renato, es uno de los complejos turísticos más importantes de West Bay. Se trata de Fantasy Island, uno de estos establecimientos ubicados en este sector de West Bay. Las causas que originaron el siniestro ya nos la informará nuestro periodista en la zona, Isaac Calix. Y yo diría que mejor pasemos en directo con Isaac Calix para que nos dé más detalles de este siniestro ahí en Roatán, Islas de la Bahía. Isaac. Buenas noches, licenciado Renato, televidentes de TN5 Estelar. Encontramos aquí en el sector de French Key, donde prácticamente el Hotel Fantasy Island ha desaparecido producto de este incendio, de este voraz incendio que ha consumido el complejo hotelero. El cuerpo de bomberos ha realizado su mayor esfuerzo, licenciado, pero ha sido completamente en vano este esfuerzo de las unidades contra incendio que en estos momentos se han desplazado hacia este sector del Hotel Fantasy Island, y esto es lo que ha quedado prácticamente reducido a cenizas. Vemos las 3 unidades contra incendio, vemos todo el personal apostado en este sector, vemos también la cantidad de tanques de oxígeno que tienen, y sin embargo esto no fue suficiente para poder apagar las llamas del fuego. Toda una historia, licenciado Renato, toda una historia de Fantasy Island. Bueno, escuchamos una explosión en estos momentos y esto pues prácticamente, sí, esta es una explosión. Asumimos algún tanque de gas o los aires acondicionados que están instalados en los diferentes habitaciones. Vemos cómo están saliendo los vehículos, algunos empleados continúan acá, pues viendo a ver de qué forma logran apoyar, pero están siendo evacuados por
el cuerpo de bomberos que en estos momentos está realizando una labor titánica. No hay, podemos observar en estos momentos donde ya pues prácticamente las llamas han consumido este hotel y toda una historia de Roatán pues ha quedado reducido a cenizas prácticamente el desaparecimiento de este hotel. Vemos más elementos del cuerpo de bomberos, la Policía Nacional apoyando, resguardando la distancia para poder llevar un orden y poder salvaguardar también la vida de lo que aquí estamos en estos momentos. Ha sido pues, prácticamente 3 horas que se ha llevado, podríamos decir una hora y media, 2 horas que se ha llevado a cabo este incendio y vemos cómo sigue avanzando las llamas. Bueno, vemos gente corriendo. Vemos gente corriendo en estos momentos. Yo no entiendo por qué no evacúan a todas las personas acá en estos momentos, licenciado. Ya no pueden estar ahí, todavía continúan acá. Ya deberían de haber sido evacuadas desde hace momentos, pero continúan la evacuación acá en este sector. Esto es lo que le puedo informar de momento. Como les repito, toda una historia del Hotel Fantasy Island. Este fue el primer hotel en Honduras en 1997-98, si mi memoria no me falla, donde se celebró la primera cumbre de presidentes centroamericanos celebrada acá en este hotel Fantasy Island en Roatán, Islas de la Bahía, y hoy prácticamente ha quedado reducido a cenizas. Licenciado, este es mi informe desde Roatán. Yo regreso con usted al estudio a través de TN5 Estelar. Isaac Calix informándonos desde Roatán, Islas de la Bahía. Ya vamos a ver cómo era el complejo de Fantasy Island. Sí. ¿Estuviste ahí, Cristina? Fíjese que no, Renato, pero sí es muy conocido este hotel, está dentro de los paquetes turísticos, correcto, ¿verdad? Fue el primero, fue el primero 5 estrellas en Roatán. Así es. Lamentablemente hoy ha sido consumido por las llamas el famoso Fantasy Island. Yo recuerdo hace unas décadas decir vamos al Fantasy Island. Era una expresión no para todos, pero asociamos que era una de las infraestructuras bonitas que tenía Roatán, sí. Islas de la Bahía. Sí. Que lastimosamente pues ha quedado a cenizas por este voraz incendio, y Fantasy Island está ubicado en el sector de French Harbor, en la isla de Roatán. Justamente la descripción que nos hacía nuestro compañero Isaac Calix, no solamente es la pérdida de empleo, sino que se reduce a cenizas este complejo que es muy visitado por todos los turistas, y que esta noche miembros del Cuerpo de Bomberos se han desplazado de inmediato al lugar y están trabajando arduamente. Isaac Calix, ¿tienes más detalles, más elementos, Isaac, sobre este incendio de una infraestructura turística muy querida por todos los hondureños? Y de las históricas, tú decías la primera en esa dimensión en Roatán, Islas de la Bahía. Adelante, Isaac. Sí, Renato, prácticamente el hotel se fue el 70% de la estructura, por no decir el 80%, solo quedaron unas cuantas habitaciones, pero prácticamente la parte administrativa, cocina, todo lo que maneja el entorno, el engranaje del hotel, prácticamente pues fue reducido a cenizas. Entre el 70 y el 80% se consumió este complejo hotelero. Fue el primer hotel de clase acá en el sector de Roatán. Fue donde se llevó a cabo en 1998 la primera cumbre de presidentes centroamericanos en este complejo hotelero Fantasy Island, y hoy pues prácticamente la historia de Roatán queda ahí reducido a cenizas. Ha sido impresionante cómo se ha movido el cuerpo de bomberos
pero Renato, el puente que une el hotel con el sector de la franja de tierra, pues prácticamente se destruyó. No hay paso de cisternas de agua para donde está el complejo hotelero, y esto ha imposibilitado que el enfriamiento de las llamas pues haya sido de una mejor manera. Así es que esto es lo que le puedo informar. De momento sí, el 70% del hotel pues prácticamente fue reducido a cenizas, y la policía tuvo que utilizar la fuerza para retirar al dueño del complejo turístico. No se quería salir, y algunos empleados de confianza tuvieron que ingresar el cuerpo de seguridad para poder realizar el desalojo y poder abandonar este complejo hotelero que, como les repito, ya prácticamente quedó reducido a cenizas. ¿A qué hora comenzó el incendio? A las 7:45 de la noche, podríamos decir que inició en una de las habitaciones que queda a la par de la cocina. Luego cogió fuego la cocina, según la información preliminar que tenemos, y de ahí, pues, en complicidad con los vientos del este, que es prácticamente el combustible para que el fuego se extienda en todo lo que es la estructura de madera, porque hay que recalcar, el hotel son acabados de madera lo que tenía, y prácticamente pues esto hizo que en 1 hora 30 minutos pues ya fuera incontrolable la cantidad de fuego que acarrió este incendio. ¿Causas preliminares, indicios preliminares de qué originó el incendio, Isaac? Pues solamente se dice que inició allí en una de las habitaciones. No se sabe exactamente. El guarda de seguridad lo único que vio al haber incendio es salir a buscar ayuda. Sin embargo, pues agarró parte de la cocina, y en la cocina pues hay mangueras de gas butano, y esto pues hizo que se extendiera el fuego, hubiera una explosión y se extendiera el fuego de una manera más rápida. No hay bajas, no hay personas heridas, no hay personas afectadas por esto, gracias a Dios, pero sí el daño prácticamente es millonario en este complejo que recientemente también acaba de ser remodelado, licenciado. Muy bien, Isaac, estamos pendientes de cualquier elemento adicional que en el transcurso de esta emisión noticiosa tú socialices con el país. Muchas gracias y pendientes. A la orden. Isaac Calix. Y nos motiva que sea la noticia del día porque se trata de una infraestructura que históricamente incentivó no solo a los turistas de tierra continental, sino a muchos turistas extranjeros. Es un ícono de lo que es la infraestructura turística del departamento insular de Honduras, el Fantasy Island. Yo solo con escuchar la expresión Fantasy Island me traslado décadas atrás y cómo reaccionaba yo en mi juventud, en mi madurez, cuando me decían el Fantasy Island. Bueno, vamos a tener más elementos seguramente en el transcurso de esta emisión noticiosa. El presidente de la República, Nasri Tito Atfura, se pronunció este lunes sobre la situación internacional, señalando que cuando existen amenazas latentes, el peligro se vuelve inminente y la autodefensa de los países es inevitable. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su respaldo a las naciones que defienden su seguridad y afirmó que todos los estados tienen derecho a proteger a sus pueblos y vivir en paz. El titular del Ejecutivo también manifestó su solidaridad con quienes, según dijo, trabajan por preservar la paz regional. Y este jueves Honduras formaliza el regreso al CIADI. El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, anunció que este jueves el gobierno formalizará el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones CIADI para recuperar confianza en el país que permita atraer nuevas inversiones. Se formaliza el regreso de Honduras al CIADI y eso va a generar, esperamos, ¿verdad?, mucha confianza en el país porque va a haber un mecanismo de solución de controversias objetivo por terceros expertos, no pasa por tribunales que no tiene nada de malo el tribunal de la justicia ordinaria, lo que pasa es que a veces es muy tardada la justicia, ¿no? Eso le da confianza a los inversionistas, confianza que perdimos en el periodo anterior a raíz de la lamentable decisión de salir del CIADI. Hay otros elementos de juicio para ganar la seguridad jurídica, como fue no volver a caer
en temas como el de la ley de justicia tributaria, que lo que hizo fue correr la inversión. Los entrevistados reiteraron que la seguridad jurídica es determinante para atraer capital extranjero y generar oportunidades económicas. En ese sentido, el país debe apostar por la prevención de conflictos mediante instituciones eficientes que respondan de forma inmediata a los problemas administrativos que enfrentan los inversionistas. El presidente Narri Afura participará este sábado 7 de marzo en una cumbre regional en Miami convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros mandatarios latinoamericanos, y analistas consideran que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral, impulsar la cooperación en seguridad y reforzar el posicionamiento internacional de Honduras. Al considerar que se abre una ventana de oportunidades para consolidar alianzas estratégicas claves, fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación en materia de seguridad, analistas nacionales han calificado el encuentro como positivo para Honduras desde cualquier punto de vista. Pienso que es bueno, ¿verdad?, que nos consideren. Pagamos el precio por no ser invitados anteriormente y eso estuvimos fuera del foco de. Yo creo que es una buena oportunidad, pero no solamente recibir, sino que también ofrecer, también a decir, necesito esto. Según expertos, la participación de Honduras en este foro regional no solo posiciona al país en un espacio de diálogo de alto nivel, sino que también podría traducirse en mayores acuerdos de colaboración en áreas sensibles como la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el combate al crimen organizado internacional, temas prioritarios en la agenda compartida con Estados Unidos. Creo que definitivamente la puerta se abre para que el presidente Afura pueda plantearle al señor Trump que si vamos a tener relaciones comerciales estratégicas, también Estados Unidos nos asista con dos cosas: asistencia tecnológica especializada en esas relaciones comerciales que puedan favorecer la producción de lo que vamos a exportar, de cómo vamos a relacionarnos con esa ventaja comercial, y dos, el tema de aranceles, cómo esas cosas pueden alinearse entre sí para que haya una ventaja de ganar-ganar para el país exportador y para los Estados Unidos. A la reunión prevista en Doral, estado de la Florida, asistirán varios mandatarios latinoamericanos afines a la línea política de Donald Trump, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Bolivia, Rodrigo Paz, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de El Salvador, Nayib Bukele, y el de Paraguay, Santiago Peña, quienes abordarán temas claves para la región. Ese tipo de relación no se había dado antes a ese nivel, eso es muy positivo. Vemos de que la relación va por muy buen camino y que eso se puede aprovechar para poder atraer inversión al país. Ya Honduras, un país renovado. En menos de un mes, Afura sostendrá este encuentro directo con Trump, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos gobiernos. Vamos a afinar cuál es la agenda que se ha informado desde Casa de Gobierno. El presidente Afura firmará de nuevo el retorno de Honduras al CIADI el próximo jueves en Washington y luego volverá a la Florida, no a Mar-a-Lago, para esta reunión que tendrá con otros presidentes, incluido el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. Esa es la agenda que informa Casa de Gobierno inmediata del presidente Narri Afura. Las exportaciones de tilapia hondureña podrían crecer alrededor de un 5% en 2026 y superar las 30 millones de libras enviadas al exterior, según autoridades de pesca y acuicultura de la Secretaría de Agricultura. Actualmente la tilapia hondureña se exporta principalmente a Estados Unidos y México, generando entre 60 y 95 millones de dólares anuales en divisas, y se trabaja en la apertura de nuevos mercados. El año anterior se exportaron 30 millones de libras, mientras que otras 28 millones se comercializaron en el mercado nacional. El secretario de la Central de Trabajadores, Daniel Durón, aclaró este lunes que el sector obrero no se opone a todo lo relacionado con la ley del empleo parcial, como aducen algunos sectores. Sería absurdo que el sector obrero o laboral se oponga primero a que haya generación de empleo y mucho menos a que le den trabajo a los jóvenes. El tema aquí es que hay derechos adquiridos y estamos precisamente en función de proteger a los jóvenes y de proteger el empleo digno.
No se necesitan nuevas leyes, el código lo regula, hay un decreto de 1974, la misma Constitución, y aquí el tema de fondo es que se afecta el ingreso, se afecta el salario integral, que de hecho ya está desegmentado con las negociaciones de salario mínimo. Por otro lado, Durón indicó que mientras demoran las negociaciones por el salario mínimo, el proceso inflacionario podría haber aumentado para el momento de lograr acuerdos. La Secretaría de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras lanzó la campaña nacional Honduras Late, una estrategia que busca visibilizar y proyectar el talento artístico nacional, destacando la cultura como un motor social y económico para el desarrollo. Creemos firmemente que el arte no es un elemento accesorio del desarrollo, no más shows. Es un motor social y económico capaz de transformar comunidades, abrir caminos de crecimiento y fortalecimiento en el sentido nacional. La campaña marca una nueva etapa enfocada en conectar a artistas, gestores culturales, empresa privada y Estado, impulsando la economía creativa y la cooperación sostenible. Como parte de este proceso, se implementará un formulario de censo cultural para actualizar el mapa cultural del país y diseñar políticas más acordes a las necesidades del sector. Más adelante, nuevos nombramientos en el gobierno. El presidente Afura nombra autoridades en el SAR, CONFI, SENAF y medios estatales. A propósito de los medios estatales, denuncian piñata de miles de lempiras en los medios estatales. Atentos a estas noticias en el Noticiero Líder. Pero antes, el Mascota Fest 2026 fue un evento dedicado al bienestar animal. Se realizó este sábado con rotundo éxito en las instalaciones de la UTH aquí en Tegucigalpa. En esta actividad organizada por TVC Experiencias, más de 10,000 personas disfrutaron de un espacio diseñado para compartir en familia junto a sus mascotas. Canal 5, el líder, recorre el país llevando entretenimiento familiar con experiencias únicas. Y esta vez lo hizo a lo grande, con el exitoso Mascota Fest. Más de 10,000 personas asistieron junto a sus mascotas al primer evento masivo, Fest Friendly, consolidándolo como un nuevo referente de entretenimiento familiar en el país. El público disfrutó de pasarelas caninas en distintas categorías que celebraron el talento, la creatividad y el carisma de las mascotas. Además, se realizó una competencia extrema de pitbull y una demostración especial del batallón canino de la Policía Militar del Orden Público que cautivó a grandes y pequeños. Mascota Fest también contó con una zona interactiva con acuario, área aviar y serpentario, brindando una experiencia educativa y recreativa para toda la familia. Durante la jornada se entregaron más de 100,000 lempiras en premios, con dinámicas especiales y reconocimientos para los participantes. La Alcaldía del Distrito Central y Bravecto reafirmaron su compromiso con el bienestar animal y la convivencia responsable, mientras que las marcas aliadas hicieron posible este exitoso evento. Mascota Fest se consolida así como una celebración que fortalece el vínculo entre las familias y sus mascotas. A medida escarban más la operatividad, planillas y presupuesto de los medios estatales, Canal 8, el periódico del Poder Ciudadano y Radio Nacional de Honduras salen muchas novedades de actuaciones y ejecutorias en el gobierno anterior, que según las denuncias utilizó estos medios como oficinas de respuesta mediática y centros de clientelismo partidario. Era una especie de call center que estaban específicamente para contestar a los medios de comunicación y también para estar realizando este tipo de trabajos en redes sociales de forma masiva. ¿Qué número era? Hay 3 turnos de personas entre 70 a 80 personas, que hay 3 turnos en el día. Estamos hablando alrededor de unas 170, 180 personas más o menos. Según MENA, muchos empleados de estos 3 medios de comunicación estatal se conocieron al final del gobierno anterior, pues nunca habían puesto un pie en los lugares donde cobraban su salario, un presupuesto que en suma supera los 11 millones de lempiras mensuales. El Canal 8, o Televisión Nacional de Honduras, Radio Nacional y el periódico Poder Popular rondan más de los 11 millones de lempiras en presupuesto para planilla de pagos de los empleados. ¿Mensual? Mensual, solo de estos 3 medios de comunicación.
También el nuevo gobierno se encontró con personal de otros países como Cuba, México, Ecuador y Venezuela, tanto así que de este último país llegó una ciudadana a Canal 8 que se convirtió en la única voz y autoridad que tenía y debían atender y respetar los empleados hondureños. Luego de la supresión de 13 instituciones, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández, juramentó a la Comisión Técnica Liquidadora encargada de ejecutar el proceso de liquidación del personal de las instituciones suprimidas. Según se informó, la comisión actuará conforme a lo establecido en el PCM 004-2026, publicado el 25 de febrero en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 37.079 y tendrá entre sus funciones realizar la liquidación administrativa y financiera, así como coordinar el traslado de los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el pago de indemnizaciones. El objetivo es asegurar que el proceso de desarrollo bajo el marco legal, vamos a repetir esta frase, el objetivo es garantizar el pago de indemnizaciones. Otro objetivo, asegurar que el proceso se desarrolle bajo el marco legal vigente y que los derechos laborales de los empleados sean respetados durante la etapa de cierre institucional. La juramentación marca el inicio formal del procedimiento técnico que dará seguimiento a las disposiciones contenidas en el PCM 004-2026. Bueno, ¿qué instituciones han sido suprimidas? Aquí estamos. La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia, SEDESPA, la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, SEDECOAS, el Servicio Aeroportuario Nacional, el Servicio Civil, Memoria Histórica, así como la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, Covivienda, la Comisión para la Defensa de la Soberanía y el Territorio, la Red Solidaria, el Programa de Acción Solidaria PROASOL, el Programa de Vivienda y el Programa de Memoria. Todas estas han sido suprimidas, ya no forman parte del engranaje administrativo público. 8 dependencias del Estado enfrentan un proceso de intervención e investigación ordenado por el Ejecutivo con el objetivo de evaluar su funcionamiento y determinar si continuarán bajo un esquema de reingeniería o si serán cerradas de forma definitiva. Las comisiones interventoras deberán rendir informes en los plazos establecidos a fin de definir responsabilidades, posibles acciones ante el Ministerio Público y el futuro administrativo de cada institución. En la lista figuran 8 instituciones que se salvaron de la guillotina, pero no de la intervención. 8 dependencias que entran a un proceso de investigación que determinará si luego de una reingeniería continúan vigentes o de plano pasan al cementerio estatal. Cuando empezamos estábamos sin información, entonces se decidió en algunas entes del Estado intervenirlas con comisiones para hacer los análisis de si deberán continuar o algunas partes de ellas deberán desaparecer. Figuran en la lista de las 8 instituciones intervenidas para investigación: el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACIT, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICIETI, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la ENE, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, IADFA, el Ferrocarril Nacional y Educrédito. Bueno, en un primer momento hay que recordar que las intervenciones en Honduras normalmente no han dado resultados. Han sido un apagafuegos. Ahora bien, lo que hay que ver es si estas intervenciones es en materia investigativa. Obviamente eso va a arrojar un estado de la situación, un diagnóstico de cómo se encuentran cada una de estas instituciones, indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa también que puede deducirse en ese caso. Son muchos los que sugieren restarle romanticismo a este proceso, dejar a un lado la gastada palabra de intervención y eliminar estas dependencias que pasaron a ser refugio clientelista del gobierno de turno.
No es necesario mantener viva esa institución, hay que eliminarla porque es un nido de activistas que utilizó el gobierno de Libre para enchambar más de 2.500 personas con su dinero, con mi dinero. Entonces hay que ser muy tajante y hay que ser muy contundente porque el sector eléctrico no tiene tiempo. De las 8 instituciones intervenidas, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de la ENE atrae a la mayoría de las miradas, pues en menos de 4 años contrató a más de 2.500 empleados, consumió unos 21.000 millones de lempiras y las pérdidas, lejos de disminuir, aumentaron. Son instituciones que no están dando el ancho de respuesta que el pueblo hondureño necesita. Entonces hay que llegar, hay que poner orden, hay que reducirlas y hay que eficientarlas. Las comisiones interventoras se integran por medio de decretos ejecutivos del presidente de la República, con plazos de vigencia de días para rendir informes. A partir de las investigaciones se sabrá qué casos pasan al Ministerio Público, qué instituciones siguen con vida y cuáles terminan en el baúl del olvido. El presidente Alfura juramentó a nuevas autoridades en instituciones estratégicas del gobierno. Entre los nombramientos destaca Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general de Servicio de Administración de Rentas SAR. Asimismo, Ana Carolina Sicafi Canaguati asumió como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico. CONFI también fue juramentado Kenny Olson McNabb como gobernador político en Islas de la Bahía. Vamos a ver, vamos a ir más despacio para publicar los nombramientos. El de Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas SAR. Ana Carolina Sicafi Canaguati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, CONFI. También fue juramentado Kenny Olson McNabb como gobernador político de Islas de la Bahía. En la Secretaría de la Niñez y la Familia, CENAF, asumieron Fanny Carolina Flores del Cid como secretaria general, Juan Carlos Zavala como gerente administrativo y Luis Carlos Cortés Cardona como subsecretario. Además, Delmis Adelfia López fue nombrada secretaria general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer y Jairo Mena asumió como director de medios estatales. El diputado por Francisco Morazán, Hugo Noé Pino, presentó ante el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley del Sistema Integral de Protección Social, una iniciativa que busca reorganizar y unificar los programas de seguridad social en Honduras. La iniciativa organiza el sistema en 4 grandes subsistemas: el piso de protección social o base solidaria, los seguros sociales, la protección social en salud y el Sistema Nacional de Cuidados. Entre las principales medidas destaca la creación de una base solidaria financiada con recursos del Estado. Esta incluiría asignaciones para familias con hijos pequeños, una pensión básica no contributiva para adultos mayores en condición de pobreza, pensión solidaria por discapacidad, un régimen no contributivo de salud y un programa público de inclusión laboral. El proyecto también contempla reformas a la ley del Seguro Social y amplía la cobertura obligatoria del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se incorporaría a trabajadores independientes del servicio doméstico, de temporada y de plataformas digitales, además de establecer incrementos progresivos en las tasas de cotización para fortalecer el financiamiento del sistema. Asimismo, se propone la creación de un consejo interinstitucional que coordine las políticas del sistema y un registro único de beneficiarios, con el fin de mejorar la transparencia y evitar duplicidades. El documento será turnado a la Comisión para su análisis y posterior discusión en el Pleno del Congreso Nacional. A 4 años del fallo que dejó sin efecto la ley del marco del sistema de protección social, ahora se impulsa una nueva normativa que busca llenar ese vacío legal y redefinir el rumbo del sistema en el país. Mientras el diputado proponente, Hugo Noé Pino, defiende un enfoque basado en derechos y mayor cobertura. Expertos advierten que sin cambios en la gobernanza del Seguro Social no habrá eficiencia. El sector trabajador respalda la iniciativa, aunque solicita garantías claras.
No es más que un marco normativo necesario que pretende cubrir el vacío legal que dejó la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social hace 4 años, señaló el diputado proyectista Hugo Noé Pino. Hemos establecido que hay un elemento muy importante como es el Consejo Económico y Social, en donde están representados trabajadores, empresarios y gobierno, que podría ser uno de los medios importantes que la comisión que va a dictaminar pudiese escuchar al Consejo Económico y Social y a otros sectores también, al Colegio Médico, por las reformas al Seguro Social, a los trabajadores del Seguro Social y a otros sectores del país. La iniciativa plantea un sistema basado en el enfoque de derechos y alineado con la Constitución y convenios internacionales. Su objetivo es garantizar protección ante riesgos sociales, desde la niñez hasta la adultez, amplió. Sin embargo, el ex interventor del Seguro Social, Germán Leitzelar, advirtió que mientras no se impulse un nuevo esquema de gobernanza dentro de la institución, será muy difícil alcanzar eficiencia administrativa en el sistema. Si no modifica eso, puede ponerle el dinero que quiera, puede hacerle lo que quiera a la seguridad social y no va a funcionar. Tiene que sacar las manos del gobierno, como la sacaron del RAP. En el RAP el gobierno participa como observador, pero no controla. El exfuncionario es del criterio que el principal detonante de la objeción a la ley anterior fue el cambio en el modelo de gobernanza. Asimismo, señaló que si la normativa presentaba errores de forma, estos debieron corregirse oportunamente en lugar de dejar sin efecto todo el marco legal. El proyecto de ley tiene buenas intenciones ante la falta de una política de seguridad social, aseguró el secretario de la Central General de Trabajadores, quien destacó que la iniciativa amplía su alcance al incluir temas de niñez y educación. El país necesita una propuesta en materia de cobertura, de extensión de servicios básicos, hospitalarios, de previsiones, de niñez, de educativos, que realmente le generen una nueva ruta de beneficios y de sostenibilidad al país. Es de recordar que la Ley Marco del Sistema de Protección Social, vigente desde el 2015, fue declarada inconstitucional en 2022, pues aparentemente pretendía tercerizar los servicios de salud en el país, a fin de concederlos a empresas privadas que posteriormente cobrarían sus honorarios al Estado, según indicó en su momento el Colegio Médico. El secretario de Infraestructura y Transporte informó los avances en acuerdos entre el gobierno y la concesionaria vial de Honduras. De momento se establece que no se aplicará un incremento al costo de la tarifa mientras se mantengan las negociaciones. Claro, son unos caballeros, son totalmente unos caballeros la gente de la concesionaria de COVID y nos han asegurado que mientras estemos en la negociación no habrán incrementos a la tarifa. Por instrucción del presidente hemos tenido ya varios días de reuniones con la concesionaria vial y pues vamos ahí poco a poco revisando compromisos previos adquiridos sobre el cobro que se subsidió en años anteriores. Erler adelantó que el gobierno no asumirá el aumento del peaje en su totalidad. Se aplicará una fórmula híbrida entre el Estado y la ciudadanía para este 2026. Sin embargo, anunció que el incremento será de manera paulatina para no causar un impacto profundo en la economía de los usuarios. Durante los últimos 4 años no es que se dejó de pagar peaje, es que lo pagamos todos. No lo pagaron solo los 13,000 usuarios, sino que lo pagaron incluso hondureños que no tienen ni carro a través de esos impuestos. Y esto pues se tradujo en visualmente el no incremento de la tarifa, pero no significa que no incrementó, es que lo pagamos todos. Y ahora no podemos continuar con eso, no es ni siquiera moral hacer eso. Ahí tenemos que respetar el contrato, revisar los aumentos según la fórmula y darle un sentido a un incremento tarifario que no golpee directamente el bolsillo de los hondureños o al menos que no lo haga de manera directa. El gobierno de Honduras tiene una deuda de $10 millones con COVID por concepto de subsidio correspondiente al año 2025. Pero antes, en nuestra sección Buenos Hábitos Financieros, iniciamos la semana con un tema que puede abrir o cerrar puertas en su vida económica, su comportamiento de pago. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pagar a tiempo,
No solo evita recargos, también demuestra compromiso y responsabilidad ante las entidades financieras. Utilizar solo una parte del cupo disponible en sus tarjetas refleja equilibrio y control en sus gastos. Revisar periódicamente su historial le permite corregir errores y prevenir inconvenientes. Solicitar créditos únicamente cuando son necesarios fortalece su imagen financiera. El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Alfredo Montes Nájeras, asumió este lunes la presidencia del órgano Contralor como parte de las rotaciones establecidas en el artículo 9 de su ley orgánica. Asumo la presidencia, pero como hemos estado trabajando en conjunto con los otros dos magistrados, le estamos dando continuidad, y dentro de los procesos importantes las auditorías concurrentes, la apertura de nuevas oficinas regionales a nivel nacional, y vamos a estar dando acompañamiento y capacitaciones también a las 298 municipalidades. Vamos a hacer un programa piloto que va a iniciar este mes para ver las capacidades que tienen algunos municipios en el desempeño de sus funciones. Montes Nájera expresó que su gestión estará orientada a reforzar los mecanismos de control y auditoría, impulsar mayor eficiencia institucional y consolidar la confianza ciudadana en el ente Contralor en coordinación con los demás magistrados que integran el Pleno. El juez del caso Cheque Sol citó a declarar como testigos a los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya en el proceso que investiga presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol. Además, el juzgado admitió 39 medios de prueba presentados por la Fiscalía, entre ellos documentos e informes periciales que serían analizados durante el juicio. El juez de letras designado declaró procedente la propuesta de la defensa número 2 para que comparezcan a declarar el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el exsecretario Carlos Zelaya. Ambos deberán explicar cuál fue el proceso para aprobar la solicitud de la diputada Isis Carolina Cuellar, mediante la cual se gestionó la transferencia de 6.7 millones de lempiras del presupuesto de Sedesol. La defensa técnica que propuso al señor Zelaya y al señor Redondo Guifarro como testigos indicaron que su pretensión es que ellos den a conocer por qué el Congreso Nacional de la República aprobó el presupuesto para Sedesol y posteriormente fuera distribuido para ayudas sociales. La admisión establece que será la propia defensa 2 quien deberá proporcionar la ubicación de Redondo y Zelaya para que sean citados y comparezcan a rendir declaración sobre los hechos investigados. La objeción del Ministerio Público fue desestimada por el juez al considerar que estas son las personas que más conocimiento tendrían sobre el procedimiento cuestionado. Mi obligación es proponerlo y el tribunal citarlo. De hecho, el Código Procesal Penal pues nos garantiza que pueden ser citados por edictos, pueden ser citados vía telefónica, por cualquier medio de comunicación pueden ser citados. Y esa es una actividad que le corresponde al Poder Judicial. Este miércoles se dio continuación a la audiencia inicial contra los exfuncionarios de Sedesol acusados de 67 delitos de fraude. Entre los imputados figuran la diputada Isis Carolina Cuellar y el exsecretario de Desarrollo Social José Carlos Cardona. Al Ministerio Público se le admitieron 40 medios de prueba y a las 9 defensas 37 en conjunto. La tesis acusatoria en el requerimiento fiscal establece que este fraude se originó desde el Congreso Nacional cuando se presentó, la diputada presentó el decreto legislativo para que se aprobaran estos fondos de ayuda social. Entonces sí es importante para que vengan, se esclarezca, el juez tenga pleno conocimiento de qué fue lo que sucedió en el Congreso Nacional. Bajo la supervisión del juez designado se continúa con la evacuación de los medios probatorios, diligencia que seguirá en las próximas audiencias hasta que llegue el turno de las defensas privadas. Luego que el Pleno de la Corte de Justicia nombrara 3 comisiones para abordar temas administrativos y disciplinarios encaminados a mejorar el funcionamiento de este poder del Estado, se anunció que este martes iniciará el proceso de elaboración del proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. La comisión dispone de 60 días para presentar un borrador o una propuesta ante el Pleno.
La comisión especial integrada por 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia iniciará este martes el proceso de elaboración del proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. El plazo establecido es de 60 días menos 10 que ya transcurrieron para presentar la propuesta al Pleno y posteriormente remitirla al Congreso Nacional. Ya mañana tenemos la primera reunión de trabajo, en ella vamos a definir una hoja de ruta para poder enfrentar toda esta situación, que nos diga exactamente cuáles son los pasos que vamos a seguir, de tal manera que en el tiempo que el Congreso Nacional nos ha fijado, que es de 2 meses, de los que ya han transcurrido por lo menos unos 10 días, tengamos ese proyecto de decreto para ser enviado al Congreso Nacional para que estos tome la decisión que corresponda de acuerdo a sus funciones. Según explicó el magistrado Díaz, la comisión no parte de cero. Ya cuentan con insumos como el proyecto presentado por la Asociación Jueces por la Democracia y la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, además de una propuesta elaborada a manera de consultoría por el excomisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares. Y vamos a revisar cada uno de esos planteamientos que hay, vamos a hacer consultas con las asociaciones, con la sociedad civil, porque recordemos que ahora hablamos de que tenemos datos abiertos, de que tenemos una corte abierta al público y por lo tanto vamos también a hacer las consultas dentro de lo que el tiempo nos permite. Se espera que otros actores también presenten sus planteamientos mientras avanza el proceso. Esta es una de las 3 comisiones nombradas por el Pleno, junto a la que revisará nombramientos administrativos y la que atenderá asuntos disciplinarios. Debe darse una mayor apertura a otro tipo de gremios como el Colegio de Abogados, que puede aportar con sus expertos, también organizaciones de sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, inclusive la participación de organismos internacionales que trabajen en la independencia judicial. Estoy de acuerdo con un órgano técnico, científico, preparado y que no tenga absolutamente nada que ver con situaciones estrictamente políticas, que no sean los políticos que los nombran, sino que lo nombre comisiones técnicas especializadas en esto, y que no tenga absolutamente nada que ver con la aplicación de la justicia. Los magistrados comienzan mañana una tarea clave para redefinir la gobernanza judicial en el país. La violencia no da tregua en la zona norte. Esta mañana sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de Jorge Rodríguez, un vendedor de vehículos de 43 años. Según reportes preliminares, los victimarios le montaron vigilancia desde tempranas horas para atacarlo justo cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el barrio Santa Anita. El crimen ocurrió en plena vía pública, a escasos metros del establecimiento donde laboraba. Lo lamentable, según los testigos, es que ninguna patrulla policial reacciona cuando se presentan hechos violentos como este y otros ocurridos en las últimas semanas en la capital industrial. El presidente del CODE, Hugo Maldonado, dio esperanzas este lunes a los socios de Corium Inversiones sobre la posibilidad de recuperar sus ahorros luego de que las autoridades de la financiera solicitaran cambio de medidas para salir de prisión a cambio de devolver los recursos. ¿Ver el dinero a la gente? Sí, me dijo. ¿Cómo? Uno me dijo, el dinero que el Estado de Honduras incautó, más inversiones que Corium tiene en el extranjero y a nivel nacional, me dijo. Con eso, pero yo preso aquí no puedo solventar nada, me dice. Entonces, nosotros hasta hemos llegado a pensar un cambio de medida para solventar un problema social. Cabe recordar que hace un año estalló este esquema financiero dejando sin recursos a miles de personas que confiaron sus ahorros a la institución sin imaginar la pérdida de sus ahorros. El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecutó 8 allanamientos en la zona atlántica del país y arrestó al principal y presunto cabecilla de una red criminal identificada como Martín Mauricio Flores Vallecillo, señalado del traslado y custodia de más de 2.800 kilos de cocaína. En este caso fueron 8 allanamientos y 3 inspecciones que se han desarrollado en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Cortés, específicamente en la ciudad de La Ceiba, donde se han llevado a cabo la mayor parte de estas acciones, de entre 6 allanamientos y 2 inspecciones, y de igual forma también la captura, de acuerdo a la investigación y a la información que se nos ha proporcionado, uno de los principales investigados de este caso que ha sido acusado por el delito de tráfico de drogas agravado. El presunto cabecilla aumentó su patrimonio
injustificado y tras su captura será trasladado a Tegucigalpa para continuar con el proceso penal correspondiente ante los tribunales competentes, mientras las autoridades mantienen las investigaciones y allanamientos en otros departamentos como Cortés e Islas de la Bahía. En otra temática, la eliminación de la cátedra morazánica y la polémica en torno al libro sobre el golpe de Estado de 2009 vuelven a encender el debate sobre educación, la memoria histórica y el uso de fondos públicos. Mientras el nuevo gobierno defiende la necesidad de un nuevo enfoque académico, otros sectores críticos hablan de un retroceso en la enseñanza de los hechos históricos del país. El gobierno anunció la eliminación de la cátedra morazánica del currículo educativo en los centros públicos del país, al considerar que en los últimos años su contenido habría adquirido un enfoque ideológico. Según las nuevas autoridades, la medida busca reorientar el sistema hacia un modelo más científico y tecnológico. No podemos los funcionarios públicos a establecer currículos que estén llenos de ideología, porque deberían estar llenos de pensamiento científico, de pensamiento crítico, pensamiento matemático, comprensión lectora y que estén libres completamente de ideologías que nos polariza a la sociedad hondureña. Sin embargo, para autoridades salientes, la decisión solo responde al impacto que podría generar en niños y jóvenes conocer la vida, obra y conquistas de Francisco Morazán, así como comprender los hechos históricos relacionados con el golpe de Estado del 2009. Al final, eso es lo que están tratando de eliminar, que este legado, que esta literatura ligada a la vida de Morazán no llegue como información al pueblo hondureño, porque entonces el pueblo hondureño va a tomar conciencia de su verdadero papel. Hernández también aclaró que aunque la cátedra morazánica está ligada al libro sobre el golpe de Estado de 2009 escrito por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, su lectura nunca fue obligatoria en los centros educativos públicos. Sin embargo, fuentes informaron a Telenoticias que el año anterior se habrían impreso al menos 100,000 ejemplares en la Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG, a un costo promedio de 300 lempiras por ejemplar, lo que significaría una inversión del erario público cercana a los 30 millones de lempiras. Versión que rechaza el exfuncionario. Ningún 5 salió de los fondos del Estado. La impresión de este libro fue con fondos del Partido Libertad y Refundación, que se haya mandado a hacer a una empresa como LENAC, la empresa le sirve a la empresa privada, le sirve a cualquier cliente. De su lado, el jefe del Departamento de Historia de la Universidad Nacional cuestiona la decisión del gobierno y considera que tanto la cátedra morazánica como la lectura de los acontecimientos del 2009 forman parte de la memoria histórica nacional y constituyen un legado que las nuevas generaciones deben conocer. Es parte de nuestra identidad, es un referente cívico, democrático, de ética ciudadana. O sea, a Morazán debemos estudiarlo lo más que se pueda. Hay tantas cosas en la historia que son importantes conocer. Hay cosas que han sido feas, desastrosas, otras que han sido muy positivas, por ejemplo el legado de estos procesos, y la historia para eso es. Cuando se despierta la duda sobre inversión millonaria de fondos públicos para instruir a la población, para los entendidos el debate ya no es solo ideológico, sino también financiero, y los cuestionamientos surgen sobre si el gasto dejó un verdadero aprendizaje o más polarización en el país. Gabriela Lobo, Telenoticias. La Unidad Metropolitana de Agua y Saneamiento anunció la aplicación de racionamiento de agua en el Distrito Central. La medida responde a los efectos que dejará el fenómeno del Niño, con lo cual se experimentará una sequía extendida. Estamos trabajando de la mano con los departamentos técnicos, esto se está manejando de forma muy profesional. Nuestro compromiso es dar agua en la cantidad suficiente y que el sistema nos permita, pero también necesitamos el apoyo de ustedes, de toda la ciudadanía, en ahorrar agua. Todas las colonias van a ser afectadas, vamos a hacer una reducción en la distribución semanal de agua, ahora va a ser cada 3 días, entonces los horarios de suministro de agua ya están siendo publicados, los pueden ver en las redes sociales de la empresa, de UMAPS, y ahí los vamos a mantener informados y también por el medio de ustedes. La UMAPS recomienda a los ciudadanos de Tegucigalpa y Comayagüela economizar el agua y no desperdiciarla para no tener mayores afectaciones por la ausencia de lluvias. Bueno, se le viene un debate fuerte a Gustavo Boquín, el nuevo hombre fuerte de la UMAPS, porque la municipalidad del Distrito Central tiene la visión de construir 70 torres, viviendas verticales, pero ya hay gente que comienza a protestar
¿para qué tanta infraestructura habitacional si no hay suficiente agua en la capital? Pero escuchen ustedes la respuesta del ingeniero Gustavo Boquín. La UMAPS proyecta la construcción de 70 torres en el Distrito Central, distribuidas en Tegucigalpa. De estas, 52 están en etapa de diseño y tramitología, mientras 18 ya se encuentran en proceso de construcción. La ordenanza municipal contempla otorgar los permisos necesarios a los desarrolladores para su ejecución. 70 torres no son un problema para la UMAPS, son una bendición para la ciudad y es responsabilidad tanto mía como de mi equipo lograr que esas torres tengan agua y no dejar sin agua a nadie más. El progreso de la capital es un punto sumamente positivo según este ciudadano. No obstante, se debe de considerar los límites que el Distrito Central tiene, ya que el acceso al agua es limitado y él, como varias vecindades, sienten el déficit del vital líquido, que podría ser acaparado por los nuevos proyectos. Hay estudios que identifican cuáles son los puntos críticos de inversión para garantizar agua de Tegucigalpa. O sea, las torres está bien, creo que es parte del desarrollo y tenemos que, pero si no se ve el agua integralmente, vamos a terminar de colapsar la ciudad. La gerencia del UMAPS apunta a que los proyectos son a largo plazo y parte de las acciones para contrarrestar sus efectos son de eliminar las fugas de agua, que representa el 40% en pérdidas, equivalente a construir una represa. Esperamos que en un par de semanas que se cumplan todos los procesos legales necesarios, vamos a empezar a atacar las fugas. Recuerde también que 70 torres no se construyen de un día para otro, van a pasar varios años en construcción esas torres. La meta es que cuando esas torres entren en funcionamiento, ya el agua potable esté disponible para todas esas torres. Para que la ciudad tenga un desarrollo urbano óptimo sin crisis de abastecimiento, las juntas de agua de Ciudad Capital recomiendan la construcción de embalses como Guaserique 2 y el Río del Hombre, ya que la represa San José solo cubrirá un 25% del déficit. Recomendación que les hago, por el amor de Dios, empiecen a trabajar en la construcción de esa represa, Guaserique 2, el Río del Hombre. Esa es la solución para la crisis en la capital. Sabemos que eso no se va a construir de la noche a la mañana, lleva un tiempo, pero por lo menos ya deberían de poner interés en sentar esas bases. Boquín prevé que en 24 meses se concluirá la construcción de la represa San José, que disminuirá en 25% el déficit de agua. Bueno, aclaramos que las torres no se construirán con financiamiento de la Alcaldía Municipal de Distrito Central, es inversión privada, pero al final es la municipalidad que da la autorización. Y es cierto, no se puede frenar el desarrollo, pero si se está pensando en 70 torres, 60 o 70 torres para vivienda, paralelamente hay que ir viendo cómo se le va a suministrar agua, porque no es justo que se suministre agua a todos los que puedan vivir en esas torres a cambio de sacrificar el agua de quienes vivimos en las ciudades de hace tiempo. Así son las cosas. Esperamos que todo se haga con rigor y de manera simultánea. A torres construidas para vivienda, más fuentes de agua, más represas que nos suministren agua a los capitalinos. Mario Landa, en directo desde Casa de Gobierno. ¿No concluye la agenda del presidente Afura, Mario? Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Mire usted que aún no, a las 8 de la noche ingresó la subsecretaria general de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien también es directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a reunirse con el presidente Henry Afura. Sin embargo, en este momento aún no culmina la reunión. La alta funcionaria de la ONU también se reunirá con el presidente del Congreso Nacional de la República y también con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Renato, dicen que este encuentro es para fortalecer los lazos de cooperación entre las Naciones Unidas y la administración del presidente Afura. Así que aún continúa la reunión en la parte superior de Casa de Gobierno, Renato, y prácticamente no ha salido Michelle Bachelet, subsecretaria general de la ONU y directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Voy con usted al estudio, Renato. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto saludarles.
el eclipse total lunar en su mayor expresión. Así, más de 6.000 millones de personas en todo el mundo están viendo cómo la luna se tiñe de sangre y precisamente pues es un evento astronómico importante que ha acaparado la atención totalmente. Impresionante. ¿Qué nos depara esta jornada de martes sobre el territorio hondureño? Este sistema anticiclónico y este otro sobre la parte este de Estados Unidos, pues justamente son los que están caracterizando la meteorología en el Caribe y en Centroamérica y parte de México. Aquí usted lo ve reflejado en la orientación de los vientos, por eso pues ráfagas importantes están soplando sobre el territorio hondureño y humedad que es arrastrada a la parte nororiental de por encima del 90%, pero en el centro-sur por debajo de 35%. Las ráfagas de viento, les decía, importantes en zonas de El Paraíso, parte norte de Choluteca, aquí en la zona central y extendiéndose hacia el occidente hasta 69 kilómetros por hora en zonas altas. Y aquí está el arrastre de humedad que ingresa por el departamento de Gracias a Dios, avanza sobre Colón, Olancho y se extiende en partes de Atlántida. Y nada más. En esos puntos es donde esperamos en esta jornada de martes un poco de precipitación más abundante sobre la porción oriental específicamente. Aquí el radar nos muestra justamente parte de la mosquitia hondureña y nicaragüense recibiendo el mayor impacto de esa precipitación. El oleaje a esperar altura máxima de 2 metros en el litoral Caribe, 2.1, 2.2 a la salida del Golfo de Fonseca con temperaturas. El punto más cálido en el territorio hondureño son los municipios colindantes con la hermana República del Salvador. Aquí en el centro máxima de 31, lo mismo en la porción occidental y oriental y hasta 28, 29 en la parte norte, 39 en la zona sur y aquí es lo que les digo, el punto más cálido, Mapulaca, municipio del sur del departamento del Empira, 41 grados Celsius para esta jornada de martes. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia y también a cuidarse de este índice ultravioleta que es bastante elevado. Hasta la próxima. Bueno, consignamos la muerte del periodista deportivo Tomás Vindel. Un hombre que destacó con sus comentarios en los 70, en los 80, inclusive en los 90. Tomás Vindel, periodista deportivo icónico del país. ¿Sabes mi sobrenombre de Jesús? ¿A quién se lo debo? A él, cuando estábamos en América. Me empezó a decir Renato de Jesús y así me fui quedando con el de Jesús. Él es Tomás Vindel, lamentamos su muerte y la solidaridad para su familia. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. Un incendio de grandes proporciones consume un histórico complejo turístico conocido como Fantasy Island en Roatán. La escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos más temprano que nunca comenzará a tener sus impactos en Honduras en temas como el combustible, transporte y hasta en productos de la canasta básica. A petición de la defensa, un juez admite como testigo a los exdiputados Luis Redondo y Carlos Zelaya en el caso Chequesol. Secretario de Finanzas nombra comisión liquidadora de 3 instituciones suprimidas. Este martes se comienza el proceso de elaboración del proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.